Estamos nuevamente juntos para leer el libro del Apocalipsis. Hoy afrontamos la lectura del capítulo 22, el último capítulo del libro del Apocalipsis, y vamos a leer a partir del versículo 6 y hasta el final del capítulo. El título de este estudio se llama A punto de llegar, y vamos a tratar de ir en la lectura del Apocalipsis más allá de los símbolos. El libro del Apocalipsis está terminando de la misma manera que comenzó. Es algo muy interesante. Los temas que se tratan en el capítulo 22 son los temas que se trataron en el capítulo 1. Y este retorno a los orígenes, a mí personalmente me hace pensar en la actitud de Dios con los seres humanos a lo largo de las edades. El Señor siempre nos llama para que retornemos al comienzo, para que retornemos al momento en el cual Él creó esta generación y Él nos dio las indicaciones para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Lo perdimos, eso lo sabemos perfectamente. Y el Señor siempre nos llama, pero no para ir adelante, sino para volver al momento del principio. Porque Dios no va hacia adelante en las cosas de la salvación. El que corre hacia adelante siempre es el hombre, y no es, evidentemente, la mejor manera de encarar la vida eterna, de encarar la salvación. Yo quiero que nosotros podamos repasar en el capítulo 22 algunos de los temas que ya hemos ido viendo a través de la lectura del Apocalipsis. Uno de los temas que se trata, la adoración, es fundamental para el mensaje del Apocalipsis. La adoración es el punto sobre el que pivota toda la revelación del libro del Apocalipsis. El mensaje de salvación presentado en el libro del Apocalipsis se fundamenta en la verdadera adoración. Y todo el libro del Apocalipsis nos muestra esa preocupación de parte de Dios. Fijaros, otro de los temas que trata, que yo creo que son, o que es uno de los temas fundamentales para poder comprender la apocalíptica bíblica. Fijaros, versículo 10, dice, no selles las palabras de la profecía de este libro. Y si nosotros conocemos un poco la Biblia, si nosotros hemos leído el Antiguo Testamento, si nosotros hemos leído el libro de Daniel, que es un libro fundamental para el estudio apocalíptico, recordamos que el libro de Daniel dice todo lo contrario. Dios le dice a Daniel, sella las palabras de este libro, porque son para el tiempo del fin. Pero el libro del Apocalipsis nos dice todo lo contrario. No son palabras selladas. Tenemos que entender lo siguiente. El libro de Daniel es apocalíptica del Antiguo Testamento. El libro del Apocalipsis es apocalíptica del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios con esto? Que este es el tiempo que la gente conozca el mensaje que está en el libro del Apocalipsis. No tiene que ser un enigma, como muchas personas piensan. Hay muchísima gente que dice que el libro del Apocalipsis no se puede entender. Eso no es verdad, porque el libro del Apocalipsis es un libro abierto, no está sellado, no está cerrado. La profecía fue dada por Dios a la iglesia para que la iglesia supiera las cosas que iban a suceder y que iban a suceder a lo largo de la historia, pero especialmente en el tiempo escatológico. Otro de los temas que se trata es la segunda venida, con todo lo que implica la segunda venida. La revelación nos habla del final del tiempo de gracia. Y fíjense qué interesante el versículo 11, ¿no? Cómo presenta ese fin del tiempo de gracia. El que es injusto, sea todavía injusto. El que es impuro, sea todavía impuro. El que es justo,
practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese aún más. Aquí nos está diciendo claramente, el tiempo de gracia se ha cerrado y ya está todo, absolutamente toda la suerte echada. Nadie puede dar un paso atrás. Se nos habla del llamado a la salvación, pero también se nos habla de la urgencia escatológica. Y esto es algo muy importante para nosotros. Estamos, lo creemos, en los tiempos finales. Así que tenemos que comportarnos como si estuviéramos viviendo los tiempos finales. El libro del Apocalipsis nos presenta bienaventuranzas, concretamente 7. Pero de esas 7 bienaventuranzas hay 2 en este último capítulo, en el versículo 7 y en el versículo 14. Hay un intérprete bíblico que dice que la bienaventuranza en el libro del Apocalipsis nos dice que Apocalipsis no es solamente una carta apostólica. Nos dice la bienaventuranza que el libro del Apocalipsis es realmente un libro y que tenemos que afrontar la lectura del Apocalipsis no como una carta, sino como un libro. Es un pensamiento muy interesante. Este concepto de bienaventuranza nos da la clave de pertenencia. Los que viven de acuerdo a la voz que reciben de parte de Dios. Los que viven de acuerdo a la gracia de Cristo Jesús. Esas son las personas que son parte del pueblo de Dios. Por eso son bienaventurados, por eso son felices, por eso son dichosos, porque la eternidad está en sus manos, porque van a vivir con Dios y con los redimidos eternamente. Otro de los temas que trata, y que es un tema sumamente interesante, la propuesta que se hace a través del libro del Apocalipsis, es el testimonio. Bien, y el testimonio nosotros lo vamos a ver reflejado de varias maneras. Cristo se presenta como el principio de este testimonio. Él se presenta como testigo, pero también es presentado el testimonio acerca de él. Por lo tanto, es sujeto y objeto del testimonio. Y el hecho de que él se presente de esta manera, como que es el testigo, y como que se da testimonio de él, nos hace un llamado a nosotros, para que nosotros también seamos testigos suyos. Y si nos fijamos en el capítulo 12, en el capítulo 14, en el capítulo 19 del Apocalipsis, se habla del testimonio del pueblo verdadero de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y aquellos que son testigos lo son porque el testimonio es el espíritu de la profecía. Y es la profecía la que conduce la vida del pueblo de Dios. También se nos habla del retorno. ¿Cómo el libro del Apocalipsis no va a hablar del retorno de Dios a esta tierra que se apartó, que soltó su mano y que tuvo que vivir toda esta gran experiencia de pecado, de destrucción, de muerte, de sufrimiento? Bien, Dios anuncia que retorna. Y lo vamos a ver en el versículo 12, en el versículo 17, en el versículo 20. Bien, se presenta al Espíritu Santo que está anunciando la venida de Jesús. En el versículo 17 vemos que dice, el Espíritu dice, ven. Pero el Espíritu no está solo, también el pueblo, la iglesia, anuncia la venida de Jesús. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Versículo 17. Y cuando nosotros leemos este texto, no podemos dejar de pensar que tú y yo estamos incluidos en ese texto apocalíptico, porque tú y yo somos parte del pueblo de Dios. Y esto es importantísimo. El Señor nos está llamando a ti y a mí para ser parte de ese pueblo. Así que, si todavía no eres
parte del pueblo de Dios, tienes una gran posibilidad por delante. El Señor te está llamando. El Señor, a través del libro del Apocalipsis, nos está diciendo que nos congreguemos en derredor de la persona de Jesús, que nos convirtamos nosotros en testigos de lo que nuestro Señor Jesús ha hecho en nuestra vida y que testifiquemos que la profecía, como está dada en la palabra de Dios, es verdadera, que la persona de nuestro Señor Jesús es verdadera y que la venida del Señor está cerca, porque los tiempos profetizados se han terminado. Ya no tenemos en nuestros días vigente ninguna profecía de tiempo. La última profecía de tiempo se cumplió en el siglo XIX. Así que estamos viviendo ahora un largo periodo de gracia para que el Señor venga pronto. Y estamos viendo señales. Claro que las estamos viendo, las estamos sufriendo en nuestras propias carnes. Por eso es importante que ahora, como nunca antes, nosotros nos pongamos en las manos de Dios. Nosotros decidamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Recibir ese llamado con alegría y compartirlo con alegría. El Señor viene pronto y nosotros tenemos que apresurarnos a decirlo, a proclamarlo a los cuatro vientos. Ven, Señor Jesús, como dice el versículo 20. Y ese versículo 20 dice que es nuestro Señor Jesús el que da testimonio. Dice ven, Él mismo está esperando ansioso a que el tiempo se cumpla para poder venir a buscarnos, a ti y a mí, que somos parte de su pueblo. Parte que tiene que ser redimida total, completamente. El Señor ha muerto para que tú y para que yo podamos ser salvos. Por eso tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos, y es escuchar la voz de la profecía, vivir de acuerdo a la voz de la profecía, adorar al Dios verdadero, porque Él se presenta como el único objeto de adoración. Anunciar un mensaje que no está bloqueado al conocimiento, a la comprensión. Quitar esa sombra que está puesta sobre el Apocalipsis, desgraciadamente, que dice que es imposible comprenderlo, que no es un libro que Dios haya hecho solamente para la gente común, sino que solamente para algunos privilegiados que han sido marcados de alguna manera para que ellos solamente tengan la capacidad de entenderlo y de enseñarlo. Eso no es así. El libro del Apocalipsis es un libro abierto desde que fue entregado al profeta, a Juan. Y desde aquel entonces hasta el día de hoy, esa profecía se está predicando. Y nosotros tenemos que estar seguros de lo que leemos en la palabra de Dios. Y debemos convertirnos en transmisores de ese mensaje. El Señor nos está llamando. Y el Señor nos está llamando a la eternidad, al disfrute de la presencia, de vivir en esa presencia del Señor. Ojalá, tanto tú como yo, podamos tener esa seguridad de que el Señor viene, de que vienen nuestros días, y que podamos compartir con alegría ese mensaje. Por eso sigamos leyendo el libro del Apocalipsis y sigamos buscando el mensaje genuino del Apocalipsis. Y no nos quedemos solamente con una lectura simbólica, sino que vayamos más allá de los símbolos, que entremos en el mensaje pastoral del libro del Apocalipsis, que veamos el mensaje que Dios tiene para ti y para mí a través de la lectura de este libro tan especial. Por eso te invito a que sigas en esta línea de conocimiento, en esta línea de acercamiento a la persona divina. Que el Señor te bendiga grandemente.